Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las sucesiones. Ya definimos lo que es una sucesión: acotada superiormente, acotada inferiormente, acotada, estrictamente creciente, estrictamente decreciente. En general, lo que hemos definido es estrictamente monótona. Ser estrictamente monótona significa o ser estrictamente creciente o ser estrictamente decreciente. También definimos lo que es una sucesión creciente y o decreciente, ¿sí? Dimos un ejemplo en donde dimos una sucesión, la cual es estrictamente decreciente y está acotada. Lo que vamos a hacer a continuación es dar ejemplos de cómo se demuestra que ciertas sucesiones o son crecientes o son decrecientes o están acotadas superiormente, inferiormente, etcétera. Vamos a hacer 3 ejemplos más. Después de eso, vamos a demostrar un teorema que caracteriza a las sucesiones acotadas. Esta caracterización es muy útil, bastante útil, porque es más fácil de trabajar con esta caracterización que con la definición original de sucesión acotada. Después de hacer eso, pasamos a definir la operatividad entre sucesiones, cómo sumar sucesiones, cómo multiplicar sucesiones, cómo multiplicarle a una sucesión un real y cómo hacer cociente de sucesiones, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Llegamos a eso, nos quedamos ahí. Para el lunes, ahora sí terminar con todo lo de sucesiones acotadas, crecientes, decrecientes, estrictamente decrecientes, etc. Y el martes ya comenzar con la noción de límite de una sucesión, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar con un recordatorio. Aquí está, recordatorio. Empezamos recordando la definición de una sucesión. Definimos una sucesión como una función f que va de los naturales en los reales. Si para cada n en los naturales fn es igual a xn, denotaremos a f como de esta forma, ¿verdad? Vamos a usar esta notación para denotar a esta función de los naturales en los reales. Entonces, ¿qué es una sucesión? Pues simplemente es una función que va de los naturales en los reales. Así de simple, no hay nada especial en ello. Una sucesión de números reales es una función de los naturales en los reales. Y para este tipo de funciones se introduce una notación especial. Si tú quieres describir a esta sucesión con esta regla de correspondencia, vamos a usar esta notación. Así de simple. ¿Va? Ahora, esta fue nuestra primera definición, la de sucesión. Después definimos un montón de cosas que las voy a recordar, ya sin el análisis gráfico, el análisis geométrico, solo la definición, ¿va? Y ahí va. Dada una sucesión xn, con n igual a 1 hasta infinito, definimos lo siguiente. Decimos que xn es estrictamente creciente si para cada n en los naturales, xn es menor estricto a xn más 1. Para que seas estrictamente creciente, xn y xn más 1 se deben de comparar de esta manera. Xn debe ser menor estricto a xn más 1 y esto se debe cumplir para cada n número natural. ¿Ok? Eso es ser estrictamente creciente. ¿Qué significa ser creciente a secas? O sea, con solo decir creciente. Decimos que xn es creciente si para cada n en los naturales xn es menor o igual a xn más 1. El detalle, el cambio entre ser estrictamente creciente y creciente es mínimo. Bueno, parecía que es mínimo, pero sí cambian mucho el tipo de sucesiones con las que se trabaja, porque aquí estamos pidiendo en estrictamente creciente que xn sea menor estricto a xn más 1. Y en el caso de una sucesión creciente, se pide que xn sea menor o igual a xn más 1. Se está dando chance a la igualdad, a que xn coincida con xn más 1, a que xn más 1 coincida con xn más 2, y a lo mejor después xn más 2 es menor estricto a xn más 3, y xn más 3 coincide con xn más 4, etcétera. ¿Sí? Eso es ser creciente. ¿Qué significa ser estrictamente decreciente? Decimos que xn es estrictamente decreciente si para cada n los naturales xn es mayor a xn más 1.
¿Ok? O sea, conforme la n va creciendo, tu numerito los términos de la sucesión se van haciendo cada vez más pequeños y de manera estricta, ¿no? Aquí tenemos una desigualdad estricta y justo lo que estamos diciendo es que x1 va a ser mayor a x2, x2 va a ser mayor a x3, x3 va a ser mayor a x4, xn va a ser mayor a xn más 1 y la lista continúa, ¿no? Eso es ser estrictamente decreciente, una sucesión estrictamente decreciente. ¿Qué significa ser decreciente? Bueno, decimos que xn es decreciente si para cada n natural, xn es mayor o igual a xn más 1. Aquí estamos pidiendo que se dé el mayor o igual. O xn es mayor a xn más 1 o xn es igual a xn más 1. Y alguna de esas cosas pasa para cada n número natural. ¿Sí? Eso es ser decreciente. Bajamos y pasamos a nuestras últimas dos definiciones que dimos la clase pasada. Definimos lo que significa estar acotado, que una sucesión esté acotada superiormente. Decimos que xn está acotada superiormente si existe una constante m mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, xn es menor o igual a m. O sea, para que una sucesión esté acotada superiormente, debe haber un número que queda por encima de todos los valores que toma la sucesión. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Ahora, eso es estar eso es que la sucesión esté acotada superiormente. ¿Qué significa que una sucesión esté acotada inferiormente? Pues que existe una constante m menor o igual que 0, tal que para cada n nos naturales, m es menor o igual a xn. Es decir, dicho de una manera intuitiva, todos los términos de la sucesión, todos los valores que toma la sucesión, quedan por encima de esta constante m. Hay una constante m que queda por debajo de todos los términos de la sucesión. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Y por último, decimos que la sucesión xn está acotada si está acotada superiormente e inferiormente. ¿Sí? Para que una sucesión esté acotada, cuando tú dices nada más acotada, es porque está acotada superiormente y también está acotada inferiormente. ¿Ok? Entonces, estos conceptos los introducimos la clase pasada, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ellos. ¿Cómo? Mediante ejemplos. Vamos a ver ejemplos de sucesiones, y vamos a demostrar que esos ejemplos o son sucesiones estrictamente crecientes, acotadas superiormente, acotadas inferiormente, etcétera. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. Alguien dice, profe, entonces como dijo ayer, la constante queda como decreciente o creciente. Exacto. La sucesión constante, después vamos a hablar de ella cuando entremos a la parte operativa de las sucesiones y la convergencia. La sucesión constante, aquella sucesión que en cada tiempo n vale lo mismo, por ejemplo, una constante c. Tu sucesión en x1 vale c, en x2 vale c, en x3 vale c. O sea, para cualquier tiempo n, el valor de la sucesión es c. Esta sucesión es decreciente y creciente de manera simultánea. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Recuerden que para ser decreciente se debe dar el mayor o igual. Bueno, xn debe ser mayor o igual a xn más 1. Y para ser creciente, xn debe ser menor o igual a xn más 1. Se está dando chance a la igualdad. Entonces, si siempre se da la igualdad, pues vas a ser creciente y vas a ser decreciente también. Y eso pasa únicamente con las sucesiones constantes. ¿Va? ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Si hay más dudas, me dicen, ¿eh? Y bueno, pues vamos a comenzar. Alguien me pregunta, profesor, ¿las últimas definiciones, las de cotas, se relacionan con las del axioma de supremo? Sí, claro que sí, por supuesto. O estoy relacionando conceptos que no son, no, sí, 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 sí. De hecho, o sea, aquí en el fondo esta definición, esta, y esta de acá,
son equivalentes a lo siguiente, que una sucesión esté acotada superiormente es equivalente a que el conjunto, no la sucesión, el conjunto de la imagen de la sucesión, o sea, este conjunto, el conjunto de los xn con n no naturales, es un conjunto acotado superiormente. Eso es lo que se está diciendo en el fondo en la definición, porque fíjate, estás encontrando una cota para todos los xn, o sea, este conjunto, o sea, lo que estás diciendo en el fondo es que este conjunto es un conjunto que está acotado superiormente. ¿Sí? Eso es lo que en el fondo se está diciendo. Y si está acotado superiormente, el axioma del supremo, ¿qué nos dice? Que ese conjunto debe tener mínima cota superior, debe de existir el supremo, ¿sí? En algún momento va a aparecer el axioma del supremo en toda esta teoría de sucesiones. Ahorita estamos hablando de acotado superiormente, acotado inferiormente, pero en algún momento usaremos el axioma del supremo y obtendremos un teorema muy potente que se le conoce como el teorema de la convergencia monótona, que nos dice bajo qué condiciones una sucesión va a ser convergente. Y la clave es darse cuenta si esa sucesión es creciente, decreciente, y está acotado superiormente o inferiormente. ¿Sí? Vamos a estudiar eso, vamos a relacionar todos esos conceptos, y el límite de esa sucesión va a ser un supremo o un ínfimo. ¿Sí? Pero eso, esperen tantito, yo creo que eso lo vamos a estar viendo, cuando vamos a estar viendo, yo creo que a lo mejor el jueves o el lunes, no, el jueves de la siguiente semana o de este lunes que viene el que sigue, ¿va? Bueno, cierro esto y no, ¿de qué? Empezamos con nuestros ejemplos. Vamos a considerar el siguiente. Ejemplo 2, es el 2 porque ayer hicimos uno, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Demuestra que la sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito, definida como 1 menos 1 entre n al cuadrado, con n corriendo desde 1 hasta infinito, es una sucesión estrictamente creciente y acotada, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esa sucesión, esa que acabo de definir, la 1 menos 1 entre n al cuadrado, es una sucesión que es estrictamente creciente y está acotada, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar evaluando en los primeros 4 términos. Ajá. Y después, bueno, vamos a ver cierta tendencia en esos 4 términos. Los primeros 4 términos no nos dicen absolutamente nada. No podemos concluir de ahí nada. Pero nos sugieren algo, nos van a sugerir hacer cierta afirmación. ¿Va? Miren, fíjense. Empecemos calculando algunos valores de la sucesión. Empezamos calculando los primeros 4 términos de la sucesión. Pregunta, ¿quién es x1? Pues hay que sustituir, tomamos n igual a 1, y entonces, ¿qué nos queda? 1 menos 1 entre 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto vale? Vale 0, estamos de acuerdo. Después tomamos x2. ¿Cuánto vale? Vale 1 menos 1 medio al cuadrado, lo cual es 3 cuartos. ¿Qué pasó? Pues que de 0 pasaste a 3 cuartos. Ok, ya aumentó el valor. Después tomamos x3. x3 es 1 menos 1 entre 3 al cuadrado. ¿Eso cuánto vale? ¿Estamos de acuerdo que eso vale 8 novenos? Hay que hacer la cuentita simplemente, pero son 8 novenos. Y comparado con 3 cuartos, pues se hizo mayor. 8 novenos es mayor a 3 cuartos, efectivamente. Y después tomamos x4 y obtenemos 1 menos 1 entre 4 al cuadrado, lo cual es 15/16, es un número más grande que 8 novenos, y estos valores, al menos estos 4 valores, satisfacen esto. x1 es menor a x2, x2 es menor a x3 y x3 es menor a x4. Ver esos primeros 4 términos, su comportamiento, no nos dice el comportamiento en general de la sucesión, pero nos motivan a pensar que esa sucesión efectivamente va creciendo, va de izquierda a derecha,
¿sí? No, este argumento es muy débil. Tenemos que tratar de buscar un argumento un poco más fuerte, porque ver los primeros cuatro términos, no, ver que los primeros cuatro términos se comportan así, de esta manera, no implica que todos los demás términos de la sucesión se tengan que comportar de esa manera. Pero nos sugiere algo, eso sí. Así que miren, ahí va un argumento un poquito más general, informal, eso sí, y ya después pasamos a la parte formal. Fíjense. Vamos a ver lo del cuadrito. Aquí tenemos a nuestra sucesión, ¿no? La 1 menos 1 entre n al cuadrado. Pregunta, intuitivamente, ¿qué pasa cuando n se empieza a hacer muy grande? Cuando n empieza a hacerse muy grande, ¿qué le pasa a 1 entre n cuadrada? ¿Qué le va a pasar a 1 entre n al cuadrado? Se empieza a hacer muy, 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 muy chiquito. Se hace una cantidad positiva muy, muy chiquita, ¿sí? Y entonces, cuando tú pones este signo menos, estás restando una cantidad que cada vez es más chiquita. Primero estás restando mucho, por decirlo de alguna manera, pero cada vez conforme la n crece, esa cantidad que vas restando es más y más pequeña y por lo tanto este número, conforme la n va creciendo, se hace más y más grande. Ajá. Ese argumento intuitivo es muchísimo más formal que que solo habernos fijado en los primeros cuatro términos de la sucesión. Sugirió algo, los primeros cuatro términos de la sucesión sugirieron que van en orden ascendente, ¿sí? Pero después hay que dar un argumento un poquito más formal y ya después empezar con la demostración formal. Y es justo lo que digo aquí. Mientras n crece, 1 entre n al cuadrado se hace más pequeño. Y entonces 1 menos 1 entre n al cuadrado se hace más y más grande. ¿Sí? Porque aquí tenemos este signo menos. Entonces cada vez le vas restando menos a la unidad. Ajá. Y bueno, pues después de haber hecho ese pequeño análisis y imaginándonos la sucesión que va de izquierda a derecha y que efectivamente está acotada por 1 y por 0, porque estamos de acuerdo que estos términos son mayores que 0, mayores o iguales que 0, estos de aquí. Para cualquier n, eso es un número mayor o igual que 0. Y estamos de acuerdo que también quedan por debajo de 1. Siempre le está restando a la unidad esta cantidad. Entonces siempre vas a tener algo más chiquito que la unidad. Todos estos argumentos son un poquito informales, pero es lo que se tiene que hacer antes de proceder, ¿sí? Ahora sí, ya después de haber explicado todo esto, pasamos a hacer una demostración formal. Bajamos y si hay dudas me pueden decir, ¿eh? Demostración. ¿Qué es lo que vamos a demostrar primero? Vamos a ver primero que 1 menos 1 entre n al cuadrado, con n igual a 1 hasta infinito, es una sucesión estrictamente creciente. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un n en los naturales, fijo pero arbitrario. Vamos a mostrar que xn es menor estricto a xn más 1. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que n es menor a n más 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado? N es menor a n más 1. Elevas al cuadrado, el cuadrado preserva la desigualdad, porque son números mayores que 0 estos, y entonces tenemos que n cuadrada es menor estricto a n más 1 al cuadrado, ¿sí? Ahora, tomamos inversos. ¿Qué le pasa a la desigualdad cuando uno toma inversos? Si x es menor que y, ¿cómo se compara 1 entre y con 1 entre x? Pues 1 entre y es menor estricto a 1 entre x, ¿verdad? Y entonces lo que obtenemos de tomar inversos es que 1 entre n más 1 al cuadrado es menor estricto a 1 entre n al cuadrado. ¿Qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa si multiplicamos un menos en ambos lados de esta desigualdad? ¿Qué le va a pasar a la desigualdad? Se va a invertir, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar que menos 1 entre n al cuadrado es menor estricto a menos 1 entre n más 1 al cuadrado. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si sumamos una unidad en ambos lados de la desigualdad? Pues la desigualdad se va a preservar y nos termina quedando, de sumar una unidad, nos termina quedando 1 menos 1 entre n al cuadrado, menor estricto a 1 menos 1 entre n más 1 al cuadrado. Es decir,
Lo que hemos visto es que el enésimo término de la sucesión es menor estricto al n más unésimo término de la sucesión. Es decir, xn es menor estricto a xn más 1, ¿sí? Y pregunta, ¿cómo tomamos la n? ¿Fue una n en particular? No, ¿verdad? Fue una n fija pero arbitraria. Fue la que sea. Y probamos, bueno, fue una n fija pero arbitraria y probamos que xn es menor estricto a xn más 1. Entonces, como n fue tomada de forma fija pero arbitraria, se concluye que esta sucesión es efectivamente una sucesión estrictamente creciente. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Díganme, por favor. ¿Todo va bien? Bueno, pues continúo, pero si hay dudas, digan. ¿Va? ¿Todo bien, seguros? Bueno, va. Entonces, paso al siguiente. Ya probamos que es estrictamente creciente. Ya sabemos que es estrictamente creciente. ¿Qué falta por ver? Ahora hay que ver que la sucesión está acotada. ¿Ok? Tenemos que proponer una cota superior y una cota inferior. ¿Sí? Bajo, tantito, nada más. Aquí, ahí está. Tenemos que ver que esta sucesión está acotada, lo cual significa ver que está acotada superiormente, ahí queda una cota superior y está acotada inferiormente. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas que tenemos que hacer. Proponemos la cota superior e inferior. Por el análisis que hicimos hace rato, el análisis geométrico, nos dimos cuenta de esto. Voy a subir. Todos los términos de la sucesión, si uno ve este número, en general ve el número 1 menos 1 entre n al cuadrado, pues es un número que tiene que quedar por debajo de 1. Hablando de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque le está restando a la unidad le está restando una cantidad chiquita. Conforme la n crece, estás restando esta cantidad pequeña. Ajá. Entonces como que parece que es verdad que se cumple esta desigualdad, al menos esta, ¿sí? Y todos esos números son mayores o iguales que 0. Ajá. 1 entre n al cuadrado siempre es un número que está por debajo de 1, o a lo mucho es igual, ¿sí? Y también es mayor que 0. Entonces, al hacer la resta, bueno, esta ya se borró mi resta, toda esa resta debe ser positiva, ¿sí? Bueno, entonces, eso, bueno, de haber hecho el dibujo, el diagrama, el análisis gráfico, ahora lo que sigue es hacer una demostración formal. Bajo, y ahora vamos a demostrar que está acotada. Proponemos las cotas. Por ese análisis geométrico, ¿cuál sería la cota superior? Pues m igual a 1. ¿Cuál es la cota inferior? M igual a 0. ¿Va? Vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada n en los naturales, ya las propusimos, pero hay que demostrar que efectivamente la m mayúscula es cota superior de la sucesión xn y que la m minúscula es cota inferior de la sucesión xn. Hay que demostrarlo. Las propones y demuestras que efectivamente son cota superior e inferior de la sucesión. ¿Va? Pues ahí va el argumento. Fíjense. Notemos que para cada n natural, ¿estamos de acuerdo que n cuadrada es mayor que 0? Sí, ¿verdad? N es mayor que 0, su cuadrado va a ser mayor que 0. ¿Cómo es el inverso multiplicativo de un número mayor que 0? Pues también resulta mayor que 0. O sea, 1 entre n al cuadrado es mayor que 0. Resto, multiplico un menos en ambos lados de la desigualdad. Multiplicamos un menos en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad que le va a pasar se va a invertir, ¿verdad? Sumamos una unidad en ambos lados de la desigualdad. Me lo pongo bien, ahí está, multiplicamos un menos. Sumamos una unidad en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se termina preservando, ¿verdad? Entonces, de esta desigualdad, sumamos una unidad y ¿qué nos termina quedando? Que 1 menos 1 entre n al cuadrado es menor estricto que 1, ¿verdad? ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que sin importar la n que nos tomemos, siempre 1 menos 1 entre n al cuadrado es menor estricto que 1.
Muy bien, perfecto. ¿Sí está bien eso? ¿Sí se entiende? O sea, y aquí lo que mostramos es que uno es cota superior. Efectivamente, uno es cota superior. Pero ahora vamos a ver que 0 es cota inferior. Por otra parte, para cada n natural, nota lo siguiente. N cuadrada, ¿estás de acuerdo que es mayor o igual a 1? ¿Hay alguna duda? N es un natural. Cuando yo le elevo al cuadrado, segurito me va a dar algo mayor o igual a 1. ¿Sí? Tomamos inversos multiplicativos en esa desigualdad. Tomamos inversos, la desigualdad se invierte y nos termina quedando que 1 es mayor o igual a 1 entre n al cuadrado. Pasamos a 1 entre n al cuadrado del otro lado, restando, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando 1 menos 1 entre n al cuadrado mayor o igual a 0. Perfecto. ¿Eso qué nos está diciendo? Que sin importar el n que nos hayamos tomado, el n natural, siempre 1 menos 1 entre n al cuadrado resulta ser mayor o igual que 0. Ahora, fíjate lo que demostramos en lo que está marcado de amarillo. Demostramos que 1 menos 1 entre n al cuadrado es mayor o igual a 0, que es justamente esto. Y también mostramos que 1 menos 1 entre n al cuadrado es menor estricto que 1, que es justamente esto de aquí, lo que estoy marcando. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que esta sucesión, definida como 1 menos 1 entre n al cuadrado con n igual a 1 hasta infinito, está acotada porque encontramos una cota superior y también encontramos una cota inferior. Y entonces la sucesión por definición está acotada. ¿Sí? Y ahí está la prueba. ¿Cuál es la conclusión final? Pues que nuestra sucesión xn, definida como 1 menos 1 entre n al cuadrado, es una sucesión que es estrictamente creciente y que está acotada. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, díganme por favor. ¿Algún detallito, algo? ¿No? ¿Seguros? Bueno, en la prueba anterior de Ajá. que es estrictamente creciente, ¿no podría ser también creciente? O sea, nada más es como pregunta curiosa. Sí, 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 sí. De hecho, creo que vale la pena decir esto y lo pongo aquí como una observación para que se queden las notas. Observación. eh, si xn es estrictamente, le voy a poner así esto, ¿no? Para que me quepa todo. Estrictamente creciente. Entonces, xn es creciente. Esto se vale, esta afirmación se vale en general. Toda estrictamente creciente siempre va a ser creciente, porque si tenemos el menor estricto, es una muy buena observación, ¿eh? De hecho, entonces en particular tenemos el menor o igual, porque para que sea el menor o igual, se tiene que dar el menor estricto o se tiene que dar la igualdad. Como se dio el menor estricto, pues entonces se da el menor o igual, ¿sí me comprenden? Y lo mismo pasa con estrictamente decreciente. Para no escribir tanto esto lo copio. Igual al ratito lo escribo bien, pero ya pongo aquí la observación. Bueno, hay algún espacio donde sí se vea eh, mejor, estrictamente decreciente, es decreciente. Y efectivamente ese comentario que hizo nuestro compañero es verdadero. Toda estrictamente creciente siempre va a ser creciente y toda estrictamente decreciente es decreciente a secas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo probamos que esta sucesión es estrictamente creciente. Entonces, también podemos decir que esa sucesión es simplemente creciente, ¿sí? ¿Sí está bien? ¿A todos les está quedando claro? ¿Seguros, seguros? Bueno, va. ¿No? ¿De qué? Bajo. Y entonces la conclusión, pues, que esa sucesión es estrictamente creciente y está acotada. ¿Va? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. De todos los que llevamos, este es el tercer ejemplo. ¿Va? Ejemplo 3. Demuestra que la sucesión 1 entre raíz de n, con n igual a 1 hasta infinito, es una sucesión estrictamente decreciente y está acotada. ¿Sí? Bueno,
pues vamos a empezar con el análisis geométrico. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos el inverso multiplicativo de una raíz cuadrada de un natural. Aquí vale la pena recordar algo. La raíz cuadrada es una función creciente, ¿verdad? Nosotros mostramos, en alguna clase nosotros mostramos que si x es menor que y, entonces raíz de x es menor a raíz de y. Claro, bajo las condiciones de x y y sean mayores o iguales que 0. Aplica ese resultado a un natural. ¿Qué tendríamos? Fíjate. Tendríamos que raíz de 1 es menor a raíz de 2, ¿verdad? Raíz de 2 es menor a raíz de 3. Raíz de 3 es menor a raíz de 4. Raíz de n es menor a raíz de n más 1 y así continúa la lista. Ya no me ocupo, ¿no? Pero en este cachito dice, se supone debe decir raíz de n más 1, ¿no? Va en orden ascendente. ¿Qué pasa cuando tomamos los inversos multiplicativos? Todas las desigualdades se invierten. Y entonces tendríamos que 1 entre raíz de 1 es mayor a 1 entre raíz de 2, es mayor a 1 entre raíz de 3, es mayor a 1 entre raíz de n, es mayor a 1 entre raíz de n más 1. ¿Okay? Entonces, ¿ahora en qué orden va? En orden descendente. ¿Eso cómo lo deducimos? A partir de una propiedad de los reales que ya se demostró, que es esta. Si 0 es menor o igual a x menor a y, entonces la raíz de x es menor a la raíz de y. Esto es lo que estamos ocupando y miren, de hecho aquí está, aquí abajito, ¿no lo había visto? Estamos ocupando esto. Ajá. Y entonces, ¿cómo uno visualiza una sucesión estrictamente decreciente? Pues se va moviendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Ahora, el valor más grande de esta sucesión va a ser el que tome en el primer tiempo, porque va de algo muy grande, se va haciendo cada vez más chiquito. De algo, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, pareciera que el valor más grande es 1, es la unidad, porque 1 es igual a 1 entre raíz de 1, que es el primer término de la sucesión. Después se va moviendo de derecha a izquierda, pero si te das cuenta, todas estas cantidades son positivas. 1 entre raíz de n es un número mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué cotas vamos a proponer? ¿Cuáles cotas ustedes sugieren? Pues podríamos tomarnos esta, la M mayúscula como 1 y la M minúscula como 0. Ajá, y eso es lo que vamos a hacer. Ya después de haber hecho este análisis, tratar de entender lo que hace la sucesión de una manera más o menos intuitiva porque si usamos argumentos formales, pues ahora pasamos a hacer la demostración formal, ¿vale? Bajo, así lo dejamos. Ahí. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar demostrando que la sucesión 1 entre raíz de n es una sucesión estrictamente decreciente, ¿sí? Vamos a ver que la sucesión 1 entre raíz de n es una sucesión estrictamente decreciente. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar una n en los naturales fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que ver? Que el n más unésimo término de la sucesión es menor estricto que el enésimo término de la sucesión. O sea, tenemos que ver que 1 entre raíz de n más 1 es menor a 1 entre raíz de n. Esto es lo que tenemos que ver. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues miren, chequen. 0 es menor a n más 1, ¿verdad? Entonces, raíz de n es menor estricto a raíz de n más 1. Aquí lo que estamos ocupando es este recordatorio que estoy escribiendo aquí. Recordatorio. ¿Sí? Entonces tenemos que raíz de n es menor estricto a raíz de n más 1. Tomamos inversos multiplicativos y entonces tenemos que 1 entre raíz de n más 1 es menor estricto a 1 entre raíz de n. Pero ¿eso qué nos está diciendo? ¿Este término cuál es? Es el n más unésimo término de la sucesión. ¿Y quién es este de aquí? Es el enésimo término de la sucesión.
¿Qué mostramos? Que xn más 1 es menor estricto a xn, y como la n fue tomada de forma fija pero arbitraria, ¿qué podemos concluir? Pues concluimos que esta sucesión, la sucesión 1 entre raíz de n, es una sucesión estrictamente decreciente. Y ahí se acaba la prueba de el ser estrictamente decreciente. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Bajo. Y ahora vamos a probar que la sucesión está acotada. ¿Vale? ¿Qué tenemos que ver para demostrar que una sucesión está acotada? Tenemos que ver que está acotada superiormente y que está acotada inferiormente. ¿Sí? Bueno, pues hay que proponer la cota superior y la cota inferior, una cota superior y una cota inferior. Por el análisis que hicimos en el dibujo, ya podemos dar de golpe, por lo que dijimos antes, pues es fácil ya deducir qué cota sirve, ¿no? Superior e inferior. Tomamos m mayúscula igual a 1 y m minúscula igual a 0, ¿sí? Vamos a demostrar que efectivamente esta es cota superior de la sucesión y que esta es cota inferior de la sucesión, ¿sí? Bueno, pues ahí va, chequen. Notemos que para cada n natural, n es mayor o igual que 1, ¿verdad? Recuerden que los números naturales para nosotros comienzan en 1. Entonces, cualquier natural debe ser mayor o igual que 1. ¿Cómo se compara raíz de n entonces con raíz de 1? Pues raíz de n va a ser mayor o igual a raíz de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale la raíz de 1? 1, ¿verdad? Entonces tenemos que raíz de n es mayor o igual a 1. Tenemos esto. ¿Qué pasa cuando tomamos inversos multiplicativos? La desigualdad se termina invirtiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que 1 entre raíz de n es menor o igual a 1. Bien, ¿esto qué muestra? Esto que hasta aquí, ¿qué hemos mostrado? Que 1 queda por encima de todos los términos de la sucesión. Para cada n natural, 1 entre raíz de n es menor o igual que 1. ¿Sí? Bien, ya tenemos que 1 es realmente cota superior de la sucesión, 1 entre raíz de n. Ahora, ¿cómo vemos que 0 es cota inferior? Ah, claro que sí. Miren, tenemos que raíz de n es mayor o igual que 1, ¿verdad? Vamos a repetir esto, alguien lo solicitó. Raíz de n es mayor o igual que 1. Tomamos inversos multiplicativos. ¿Qué le pasa a la desigualdad? Se va a invertir, ¿no? Y entonces nos queda que 1 entre 1 es menor o igual, perdón, 1 entre 1 es vamos a ponerlo como en la desigualdad, 1 entre raíz de n es menor o igual a 1. Se invirtió la desigualdad, ¿sí me entienden? De que raíz de n es mayor o igual que 1, al tomar inversos multiplicativos, la desigualdad se invirtió, ¿sí? Y entonces obtuvimos esta desigualdad. Pero esa desigualdad es válida para cada n natural, ¿vale? Para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n cualquier natural, porque la n que tomamos es la que sea, ¿sí? Y esto se valió. Entonces de ahí se concluye que 1 es efectivamente una cota superior de esta sucesión, ¿sí? Ahora, no, ¿de qué? Por otra parte, n es mayor o igual a 1. Otra vez ocupamos lo de que n es mayor o igual a 1. De ahí se concluye que la raíz de n es mayor que 0, ¿sí? Raíz de n va a ser mayor que 0. ¿Y cómo es entonces el inverso multiplicativo de un número mayor que 0? Tienes un número x, el cual es mayor que 0. ¿Cómo es 1 entre x? También es mayor que 0. Tomar inversos preserva la asignatura. Si tu número x es mayor que 0, su inverso es mayor que multiplicativo, es mayor que 0. Si ese número x es menor que 0, su inverso multiplicativo es menor que 0. El inverso multiplicativo de raíz de n es 1 entre raíz de n y es mayor que 0. ¿Por qué? Porque raíz de n es mayor que 0. ¿Sí? Y otra vez,
La n aquí, ¿cómo es? Es cualquier n, la que sea. Fue cualquier número n. Sea cual sea la n, se cumple esta desigualdad, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo ahí, en lo que está marcado en círculo, es que la sucesión 1 entre raíz de n está acotada inferiormente, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada n número natural, 0 es menor a 1 entre raíz de n, menor o igual a 1. O sea, 0 es una cota inferior y 1 es una cota superior de la sucesión 1 entre raíz de n. ¿Ok? O sea, la sucesión 1 entre raíz de n está acotada. Es una sucesión que está acotada porque está acotada superiormente y está acotada inferiormente. ¿Cómo lo ven? Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor. Profe, yo tengo una duda. Dime, dime. Sí, digamos, ahorita estamos proponiendo las cotas porque son como bastante intuitivas, pero en algún momento en el que tengamos una sesión en donde no sea tan, como tan trivial cuáles son las cotas, ¿hay algún modo de calcularlas? No hay un método en general, pero siempre hay algún argumento intuitivo. Y si no hay un argumento, si el argumento intuitivo es demasiado débil, siempre está el método algebraico, que es al final, pues en sí la demostración. O sea, te puedes guiar en base a la descripción algebraica de la sucesión. Por ejemplo, a ver, déjame pensar en una sucesión en la que pase eso. Mm, por ejemplo, esta de aquí, esta la vamos a ver más adelante. Cuando veamos el teorema de la convergencia monótona, vamos a ver que esta sucesión es estrictamente creciente, que su prueba no es fácil, esta está bastante complicada, y vamos a ver que está acotada superiormente, también está acotada inferiormente, pero este ejercicio lo importante es ver que está acotado superiormente y sea estrictamente creciente, porque bajo esas dos hipótesis se concluye que esta sucesión es convergente. Ajá. Pero bueno, para ver que está acotada superiormente, no es intuitivo, para nada es intuitiva esta sucesión, pero uno lo que hace es empezar a hacer manipulaciones algebraicas en la descripción de la sucesión. O sea, por ejemplo, esta cosa, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacerle? Ok, así es muy complicada de manejar, pero a lo mejor, aunque parece que no, pero a lo mejor, si aplicamos teorema del binomio, que sí va a funcionar, sí nos va a ser útil. A lo mejor eso va a ayudar, ¿ok? Y si eso es lo que se va a hacer, vamos a proceder de esa manera. O sea, ya no te estás fijando tal vez en la parte del comportamiento de la asociación porque es complicado de describirla, efectivamente. Pero entonces ahora te enfocas en lo algebraico. ¿Cómo está descrita esta sucesión? Ah, pues está elevada a una potencia n. Muy bien, ¿qué le podemos hacer? Pues vamos a desarrollar ese binomio. ¿Y después qué hacemos? Pues vamos a ver cómo es cada sumando. Vamos a acotar cada sumando. Ah, es algo así más o menos lo que vamos a hacer. Ya te fijas en lo geométrico, te enfocas más en la parte de la descripción de la sucesión, lo algebraico. ¿Sí me entiendes? Y en general, pues no hay un camino, o sea, tampoco para decidir en qué casos lo veo muy geométrico y en qué casos algebraico. No hay una manera. Uno va agarrando intuición y va decidiendo cómo proponer la cota, ¿sí? Y al final, o sea, al final en cualquier caso, pues uno lo tiene que hacer de manera formal, como aquí. ¿Vale? ¿Sí me entiendes, Diego? Muchas gracias, profe. No, de que, ya, Mateo, perdón. Sí. No, de qué. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. En este ejemplo ya no voy a hacer dar el argumento intuitivo. Voy a proceder meramente, de manera meramente algebraica. Y van a ver que así también salen las cosas, ¿sí? Entonces, va el ejemplo 4. Vamos a tomarnos, selecciona un número del intervalo abierto 0,1 y fíjalo. Por ejemplo, un medio. Seleccionas un medio, un tercio, un cuarto, cualquier numerito que esté en el intervalo abierto 0,1. El problema dice lo siguiente. Demostrar que la sucesión xn, n igual a 1 infinito, definida como
a la n, a elevado a la n, con n igual a 1 hasta infinito, esa sucesión es estrictamente decreciente y está acotada. Y otra vez, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues en base a todo lo que probamos acerca de los números reales. Todas estas pruebas, tanto para funciones como para el caso particular de sucesiones, lo que estamos ocupando es toda la herramienta que nos construimos sobre la recta real y sus propiedades operativas. Aquí vamos a ocupar este resultado que se probó. Vamos a leerlo. Vamos a leer el recordatorio. Recordatorio. Si tenemos un número b que es mayor que 0 y un número a que está en el intervalo abierto 0,1, ¿cómo se compara a por b con b? Pues ocurre que a por b va a ser menor que el número b, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estás multiplicando a b una cantidad que está en el intervalo abierto 0,1. Le estás multiplicando algo que queda por debajo de la unidad. Y como queda por debajo de la unidad y es mayor que 0, lo que hace esa a es hacer más chiquito al número, bueno, hace que este producto nos dé un número más pequeño que el original. El original era b. Tú le multiplicas a b y el resultado es un número más pequeño. ¿Por qué? Porque le estás multiplicando algo que queda entre el 0 y la unidad. ¿Sí? Lo compacta. Bueno, esto lo probamos, en su momento demostramos este resultado y ahora lo que vamos a hacer pues es usarlo para concluir que esta sucesión es estrictamente decreciente. ¿Sí? Bueno, pues ahí va. Empezamos viendo que es estrictamente decreciente. Demostración. Vamos a demostrar que la sucesión a elevado a la n efectivamente es una sucesión estrictamente decreciente. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar una n en los naturales, la cual es fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que ver? Que xn es mayor estricto a xn más 1. O sea, el enésimo término de nuestra sucesión es mayor estricto que el n más unésimo término de nuestra sucesión. A la n tenemos que ver que es mayor a la n más 1, como dije aquí. Es decir, a la n es mayor estricto que a la n más 1. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Ahí va, chequen. Por hipótesis, nosotros sabemos que a es mayor que 0 y menor que 1. Déjenme lo pongo aquí. Así nada más. Así nada más. Así nada más. Por hipótesis A es mayor que 0. Multiplicas n veces un número mayor que 0 y ¿qué te va a dar? Pues un número mayor que 0. A es mayor que 0. Al multiplicarlo consigo mismo, te da un número mayor que 0. Vuelves a multiplicar a ese A, te da un número mayor que 0 y obtienes A al cubo. Y así te sigues y obtienes que A a la n es efectivamente mayor que 0. Aplicamos el recordatorio. ¿Qué tenemos? Aquí, ¿quién va a jugar el papel de la B? El papel de la B lo va a jugar a la n. El papel de la A, pues lo va a jugar esta A que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo que la A nos la tomamos? Déjenme subir. En el intervalo abierto 0,1, justo como indica el recordatorio. Y quien juega el papel de la B es a la n, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Según el recordatorio, A por A la n va a ser menor estricto que A la n. A la n juega el papel de B, ¿no? Y entonces, si ponemos todo como dice el recordatorio, así quedaría, ¿sí? Pero ¿quién es B? B es A la n, ¿sí? Y por eso es que se obtiene esta desigualdad. Leyes de los exponentes. Cristian les demostró que A por A la n es A la n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Que A la n más 1 es menor estricto que A la n. ¿Sí está bien? ¿Cómo tomamos la n? La n se tomó de forma fija pero arbitraria, ¿verdad? Entonces se concluye que esta sucesión, la sucesión a la n, es una sucesión estrictamente decreciente. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Entonces ya tenemos que la sucesión a elevado a la n es una sucesión estrictamente decreciente.
Ya lo demostramos. ¿Qué falta por ver? Pues tenemos que ver que esa sucesión está acotada. Es decir, hay que ver que está acotada superiormente y acotada inferiormente. Pero fíjense que de esto que ya probamos, de que es estrictamente decreciente, pues ya tenemos una idea de las cotas. Fíjense, se supone es estrictamente decreciente, ¿no? Entonces, a es mayor que a al cuadrado es mayor a al cubo, a la n es mayor a la n más 1 y las desigualdades siguen, ¿no? Pero ya en esa cadenita de desigualdades, esa cadenita de desigualdades ya nos sugiere una cota superior. ¿Quién va a ser una cota superior? Pues esta A. Y todos esos números, aquí lo mostramos. ¿Cómo son todos estos números? Mayores que 0. Aquí dimos el argumento de que A es mayor que 0. Para cualquier n, a la n es mayor que 0. Entonces, ¿cuál va a ser una cota inferior de todas las a la n? 0. Y entonces ya tenemos la cota inferior y la cota superior. Ahorita lo estamos diciendo de una manera muy intuitiva. Tenemos que demostrarlo de manera formal. Entonces pasamos a la prueba formal. Bajo. Hay que demostrar que la sucesión a elevado a la n es una sucesión que está acotada. ¿Sí? ¿Qué cotas proponemos? ¿Qué cota superior e inferior proponemos? Tomamos m igual a y m igual a 0. Y aquí yo me voy a brincar un pasito que se hace por inducción y justo por eso lo dejé. Es fácil probar por inducción que para cada n natural, a la n es menor o igual que a. Esto se queda como un ejercicio. Piensen vamos a hacer un esbocito de la prueba, así rapidísimo. El paso base, cuando n es igual a 1, ¿qué tenemos? Pues que a la 1 es menor o igual que a, ¿verdad? Si suponemos que se cumple para n, y lo que queremos demostrar para n más 1, hacemos lo siguiente. A la n es menor o igual que a. Multiplico por a en ambos lados de la desigualdad se preserva. Y es fácil ver que a al cuadrado es menor estricto que a. Y entonces tenemos que a la n más 1 es menor o igual que a. Y ahí está el paso inductivo y por el principio de inducción matemática, pues ya se vale para todo n natural. Ese es el camino que tiene que seguir. Es de entre las pruebas de inducción, esta es bastante sencilla. Y queda como un ejercicio. Ya les dije más o menos cómo es. Ustedes háganlo. ¿Y qué más? Y como la A es mayor que 0, sí, ¿verdad? Creo que viene en la guía, efectivamente. De hecho, sí, tienen toda la razón, viene en la guía. En todos los incisos de inducción, ese ejercicio viene en la guía, efectivamente. Ah, no, pues entonces ya lo conocen. No les dije nada nuevo. Y bueno, entonces ya eso ya lo saben. Si no lo han hecho, pues háganlo, aquí está. ¿Y qué más? Ah, bueno, la A es mayor que 0, ¿verdad? Entonces lo que les decía hace rato, cuando multiplicas cosas mayores que 0, su producto te da, cuando multiplicas cosas mayores que 0, el producto resulta ser mayor que 0. Multiplicas A con A con A con A n veces y eso nos va a dar algo mayor que 0, ¿sí? Entonces tenemos que para cada n, a la n es mayor que 0. ¿Ok? Con estos dos argumentos, este quedó a la mitad porque les dejé algo como ejercicio y ya sí lo hicimos bien. ¿Qué podemos concluir? Que para cada n natural, 0 es menor estricto a la n y menor o igual que a. ¿Sí? Y entonces de esto último, ¿qué se concluye? Pues que la sucesión a la n está acotada inferiormente por 0 y está acotada superiormente por a. Entonces, ¿cómo es la sucesión a elevado a la n? Está acotada. Y la conclusión final es que la sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito, definida como a la n con n igual a 1 hasta infinito, es estrictamente decreciente y acotada. ¿Sí? Y ahí se concluye, bueno, ahí esa es la conclusión final, ¿no? La sucesión a elevado a la n es estrictamente decreciente y acotada, siempre y cuando, y aquí hay que tener presente esto porque es importantísimo,
Siempre y cuando la A sea un número entre 0 y 1 fijo. Si tomamos un número mayor a 1 o igual a 1, ya no va a ser, si es igual a 1, si tomamos A igual a 1, va a estar acotada, pero no va a ser estrictamente creciente. Y si tomamos A mayor que 1, va a ser estrictamente creciente, pero no va a estar acotada porque no va a estar acotada superiormente. ¿Sí? Son cosas que se pueden ver. Después lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de divergencia, de sucesiones. ¿Sí? Pero después lo vemos eso. ¿Vale? Y ahí está la demostración. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahorita viene un descanso, ¿va? Pero les cuento lo que viene. Lo que viene a continuación es caracterizar a las sucesiones acotadas. Es una caracterización muy útil que en el fondo esta prueba también aplica para funciones en general. Este argumento que voy a hacer yo es válido para una función f en general, ¿va? En particular vale para sucesiones, solo que aquí yo lo escribí para una sucesión, ¿sí? Y bueno, esto ahorita lo hacemos. Vámonos a un receso de 6 minutos. Regresamos a las 12:20 y continuamos con este teorema, ¿ok? Voy a pausar la grabación. Pues continuamos. Nos quedamos en este teorema. Vamos a leerlo. Caracterización de las sucesiones acotadas. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una sucesión xn, n igual a un infinito, una sucesión de números reales. Entonces, la sucesión xn está acotada si y solo si existe una m mayor o igual que 0, tal que para cada n número natural, el valor absoluto de xn es menor o igual que este valor m del que hablamos aquí, ¿no? Este de aquí, ¿ok? Entonces, si una sucesión está acotada, debe de satisfacer esto. Y si tienes una sucesión que satisface esto, forzosamente es una sucesión acotada. Aquí la clave es recordar este resultado del tema de valor absoluto, que el valor absoluto de un número A es menor o igual a R, si, solo si, menos R es menor o igual a A, menor o igual a R. Si se acuerdan de este resultado, ahí está la clave, en usar esto. ¿Va? ¿Por qué? Porque no es receso si no platicamos. No, ahora no, ahora no tocó plática. Bueno, pero ya mañana sí que, no, mañana no tenemos clase. Mañana bueno, tienen clase con Cristian. Fíjense lo que está diciendo esto, que el valor absoluto de A sea menor o igual que R, está obligando a que este número se queda por encima de esta cota inferior y por debajo de esta cota superior. O sea, lo dije de una manera, está mal lo que dije, pero, o sea, como que eso es a lo que queremos, a lo que vamos a llegar. Es si este número en valor absoluto es menor o igual que este valor R, esa R con un signo menos, o sea, menos R, queda por debajo de este número A. Y ese número R queda por encima de esta A. Eso se lo vamos a aplicar a todos los términos de la sucesión, ¿ok? Esto de aquí. Y así es como vamos a concluir que una sucesión está acotada si solo si existe una constante m mayor o igual que 0, tal que el valor absoluto de xn es menor o igual a m para todo n natural. La clave es recordar esto de aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a proceder. Aquí hay muchos dibujitos que hacer. Es bastante geométrica la prueba. Y ahí va. Demostración. La ida. ¿Qué vamos a suponer primero? Que la sucesión está acotada, ¿verdad? Entonces vamos a empezar suponiendo que la sucesión xn es una sucesión que está acotada. Por definición, ¿eso qué nos dice? Pues que esa sucesión está acotada superiormente e inferiormente,
¿sí? Como la sucesión xn está acotada, por definición, eso significa que está acotada superiormente y está acotada inferiormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa estar acotada superiormente? Pues que existe una alfa mayor o igual que 0, tal que para cada n, xn es menor o igual a alfa. ¿Qué significa estar acotada inferiormente? Que existe una beta menor o igual que 0, tal que para cada n, beta es menor o igual a xn. Entonces, de que está acotada superiormente e inferiormente, existe alfa y existe beta, alfa mayor o igual que 0, beta menor o igual que 0, tales que para cada n natural, beta es menor o igual a xn, menor o igual a alfa. Y entonces, hasta aquí, hasta este punto, tenemos lo siguiente visto de una manera geométrica. Ahí va. Geométricamente lo que tenemos es esto. Todos los términos de nuestra sucesión, aquí están, todos los xn, no puedo poner todos, ¿no? Porque son una infinidad. Aquí hay más. Ok, hay más puntitos por ahí, ¿no? Pero todos los términos de la sucesión, lo que sí sabemos que se quedan aquí en medio. Se quedan en medio de, bueno, están entre alfa y beta. Alfa es cota superior de estos términos. Y beta es cota inferior de todos estos términos. ¿Ok? Ahora, nosotros lo que necesitamos es proponer esta constante m tal que pase esto, tal que para cada n natural el valor absoluto de xn sea menor o igual a m. ¿Cómo vamos a proponer la m? Ah, ahí viene el truco. Fíjate, bajamos y justo está aquí. Este es el truco, esto. Ahí va, vamos a leer. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar el máximo entre la magnitud de alfa y la magnitud de beta. O sea, entre el valor absoluto de alfa y el valor absoluto de beta. ¿Sí? Gráficamente, ¿esto cómo se ve? De la siguiente manera. Se supone todos los términos de la sucesión están aquí adentro, ¿no? Aquí están metidos. Aquí está alfa. Aquí tenemos a beta. Vamos a fijarnos en el tamaño del número, pero sin importar la asignatura. Vamos a tomarnos su valor absoluto, ¿ok? El valor absoluto, la magnitud. Nos fijamos en la magnitud de alfa, en la longitud de este segmento, y nos fijamos en la longitud de este segmento beta. Nos fijamos cuál es el más choncho de esos dos números, en valor absoluto, ¿sí? En el dibujo, así como quedó en el dibujo, pues alfa es el más grandote, ¿no? Entonces, fíjate, alfa es el más grandote. Si tomo inverso multiplicativo de valor absoluto de alfa, ¿dónde va a quedar? Menos valor absoluto de alfa. Va a quedar por aquí, ¿no? A ver, déjenme contar los cuadritos. Son 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí contamos 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí quedaría menos valor absoluto de alfa. Aquí está valor absoluto de alfa. Y fíjate que, o sea, en el dibujo, esta sería la m buscada. Esa es la m que estamos buscando. Ahorita lo repito, ahorita repito esta parte. Ahí voy. Todavía no acaba la explicación, ahorita vuelvo a repetir esto. Fíjense. Bueno, ya lo repito. Vamos a tomar la magnitud más grande entre alfa y beta. Alfa es mayor o igual que 0, porque es cota superior. Bueno, así como dimos la definición de sucesión acotada superiormente, la alfa es mayor o igual que 0. La beta debe ser menor o igual que 0. Lo que vamos a hacer es tomarnos el máximo entre la magnitud de alfa y la magnitud de beta. ¿Sí? Nos tomamos el máximo entre la magnitud de alfa y la magnitud de beta. Son dos números, tienes dos numeritos, valor absoluto de alfa y valor absoluto de beta. ¿Qué vas a hacer? Simplemente fíjate en el más grande de esos dos números. En el dibujo, solo en el dibujo, me quedó de esta forma. El valor absoluto de alfa, estamos de acuerdo que en el dibujo es mayor que el valor absoluto de beta. Ajá, en el dibujito, porque el dibujo solo ilustra. Pero fíjate en lo siguiente. Fíjate, aquí está alfa. Y estamos de acuerdo que como alfa es mayor o igual que 0,
coincide con su valor absoluto. Si tomamos el inverso aditivo de valor absoluto de alfa, ese número nos termina quedando como por acá, menos valor absoluto de alfa. Ajá. Y ocurre, solo ahorita en el dibujo, se supone el máximo, tomas el máximo entre valor absoluto de alfa y valor absoluto de beta. En el dibujo resultó ser el valor absoluto de alfa. ¿Qué pasó aquí? Pues que todos los términos de la sucesión se quedan en medio de beta y alfa y por lo tanto se quedan en medio de menos valor absoluto de alfa y valor absoluto de alfa. Ese número es la constante m que estábamos buscando. Ese número va a ser el que vamos a proponer como la m, que tiene la virtud de que todos los términos de la sucesión en valor absoluto quedan por debajo de la m. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Díganme, por favor. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, entonces, a ver, va la parte formal. Explico formalmente esto. Y si sigue habiendo dudas, me dicen, ¿vale? Miren, tomamos M mayúscula, justo como dijimos arriba, ¿no? Como el máximo del conjunto que tiene como elementos al valor absoluto de alfa y al valor absoluto de beta. Ya propusimos esa M. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos que cumpla esa M? Queremos que esa M cumpla esto, que el valor absoluto de xn es menor o igual a M para todo n natural, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa esto, ¿sí? Bueno, por definición sabemos lo siguiente. Por definición sabemos que m es el máximo, ¿verdad? Entonces, m debe ser más grande que el valor absoluto de alfa. Y m debe ser más grande que el valor absoluto de beta, ¿sí? Ahora, checa, nota lo siguiente. El valor absoluto de alfa entonces es menor o igual a m. Es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Y de esta desigualdad obtenemos esta otra desigualdad. ¿Cómo creen que se obtenga la otra desigualdad? Multiplicando un menos, ¿verdad? Tú tienes que el valor absoluto de beta es menor o igual a m. Multiplicas un menos en ambos lados de la desigualdad se invierte y nos termina quedando que menos m es menor o igual a menos valor absoluto de beta. ¿Ah? Y habiendo hecho esa mini observación, tenemos lo siguiente. Por lo cual, para cada n natural se tiene lo siguiente, fíjense. Menos m, es más, vamos a ponerles nombrecitos. Este se va a llamar gato, esa desigualdad. Esta otra desigualdad se va a llamar asterisco. Y entonces, por la desigualdad gato, tenemos esto. Esta es la desigualdad gato, ¿verdad? Menos m es menor o igual a menos valor absoluto de beta. ¿Cuánto vale el valor absoluto de beta? El valor absoluto de beta vale menos beta. ¿Sí lo ven? Sí, a ver, déjenme. Alguien me preguntó algo, creo que es importante. Que por qué hay una llave que abre pero no una que cierra. Ah, porque me equivoqué ahí. En la definición del máximo. Me faltó poner aquí la llavecita nada más. Esta. Es todo. ¿Vale? A ver, creo que no se ha puesto. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, es que se puso como una línea recta. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Yo pensé que ya se había trabado. Gracias. Ahí está. Bueno, entonces, sí, aquí está el corchetito, sí, la llave, faltó la llave, gracias, por decirme. Y entonces tenemos lo siguiente, fíjense, por la desigualdad gato, tenemos esto de aquí, ¿sí? ¿Cuánto vale el valor absoluto de beta? Aquí lo voy a calcular y se va a borrar después, pero ¿cuánto vale esto? Vale menos beta, porque recuerda que la beta es menor o igual a 0, ¿sí? Por definición de valor absoluto, sabemos que eso vale menos beta. Entonces aquí tú ya cargas con un signo menos. A que se marque. Oh, ahí está. Permítanme. Aquí estamos cargando con un signo menos, ¿no? En esta parte. Entonces ese menos ahí sigue. Pero por el valor absoluto que estamos calculando, hay que agregar otro menos más. Porque el valor absoluto de beta es menos beta. Leyes de los signos. Menos por menos más nos da beta. Beta sabemos que es menor o igual a xn, porque es la cota inferior, ¿sí?
Y xn es menor o igual a alfa. También, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el valor absoluto de alfa? Pues vale alfa porque recuerda que la alfa es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y el valor absoluto de alfa, por la desigualdad asterisco, sabemos que es menor o igual a m. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense lo que está marcado de azul, que menos m es menor o igual a xn y xn a su vez es menor o igual a m. ¿Sí? Y entonces, y este argumento fue para cada n natural, ¿verdad? La n fue arbitraria, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada n natural, menos m es menor o igual a xn, menor o igual a m, y entonces ahí entra el recordatorio en juego. Miren lo que obtuvimos. Obtuvimos esta desigualdad, ¿sí? ¿Qué recordamos aquí arriba? Que el valor absoluto de un número es menor o igual a r, sí, solo si menos r es menor o igual a r. Vamos a ocupar esto en el regreso. Tenemos esto nosotros. En lo que hicimos ahorita en la prueba, nosotros tenemos eso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues esto de aquí. ¿Y eso cómo se escribe en nuestro problema? Pues de que menos m es menor o igual a xn menor o igual a m, concluimos que para cada n natural, el valor absoluto de xn es menor o igual a m. ¿Sí? Y entonces la conclusión es que existe una m mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, el valor absoluto de xn es menor o igual a m. Ahí está. Está demostrada la ida. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? Díganme, por favor. Profe, tengo una duda. Mande, ¿qué pasó? ¿Por qué afirmamos que beta era menor o igual a 0? Beta es menor o igual a 0 porque recuerda que la sucesión está acotada superiormente e inferiormente. Estar acotada superiormente, recuerda que significa que existe una constante mayor o igual que 0, tal que satisface esta desigualdad que estoy marcando. Y recuerda que estar acotada inferiormente, que una sucesión esté acotada inferiormente, significa que existe un beta menor o igual que 0, tal que para todo en natural beta es menor o igual a xn. Recuerda otra cosa. Cuando dimos la definición de acotada superiormente e inferiormente de sucesiones, dijimos que por comodidad, por conveniencia, íbamos a pensar la cota superior mayor o igual que 0 y a la cota inferior menor o igual que 0, porque nos conviene eso para simplificar las pruebas, pero que se puede demostrar que la condición de que la cota superior sea mayor o igual que 0 se puede quitar y se puede pedir que alfa sea cualquier real. Eso está en el ejercicio que dejo aquí. Mira, demuestra que xn está acotada superiormente si solo si existe un alfa real. Ya no pido la condición de que sea mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, xn es menor o igual a alfa. Y xn está acotada inferiormente si solo si existe una beta real, tal que beta es menor o igual que xn. Esto tiene sentido porque cuando nosotros definimos acotada superiormente dijimos que la alfa, la cota superior debe ser mayor o igual que 0. Entonces, pues es por la simple definición de cómo definimos acotada superiormente. ¿Cómo lo ves? ¿Sí quedó claro o hay dudas? Sí, está bien. También era mi duda si podíamos escoger como nada más un real, pero pues si está en el ejercicio, entonces está bien. Ok, vale. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces ya tenemos la ida, ¿no? Si la sucesión está acotada, debe de existir una constante m mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, el valor absoluto de xn es menor o igual a m. ¿Sí? Vamos a hacer el regreso. El regreso es muy fácil y pues, salió en este cachito nada más. Bueno, en este, de hecho. Esto. Vamos a hacer el regreso. Ahora vamos a suponer que existe una constante m mayúscula mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, el valor absoluto de xn es menor o igual a m. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar?
El objetivo es demostrar que la sucesión xn está acotada. ¿Sí? O sea, hay que ver que está acotada superiormente y está acotada inferiormente. Pero eso es bastante sencillo, porque de este hecho se sigue que para cada n natural, menos m es menor o igual a xn menor o igual a m. Ya ahí tenemos una cota superior y una cota inferior. Xn queda en medio de estos dos números. Entonces, ¿quién va a ser la alfa? M mayúscula. ¿Quién va a ser la beta? Menos m. La misma m, la m mayúscula, pero con signo negativo. Bueno, con signo menos. ¿Sí? ¿Cómo es alfa? Pues alfa es mayor o igual que 0, porque la m se supone es mayor o igual que 0. Aquí está. ¿Cómo es la beta? Pues como m es mayor o igual que 0, menos m es menor o igual que 0. Entonces la beta es menor o igual que 0. Y satisface que para todo n natural, beta es menor o igual a xn menor o igual a alfa. ¿Sí? ¿Qué mostramos con eso? Que la sucesión xn está acotada superiormente e inferiormente, y entonces se concluye que la sucesión xn está acotada. Ya hicimos el regreso realmente a lo fácil, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se concluye? La conclusión final es que una sucesión está acotada si y solo si existe una constante m mayor o igual que 0, tal que para cada n natural, el valor absoluto de xn es menor o igual a m, ¿sí? Y ahí se acaba la demostración de nuestro teorema que caracteriza las sucesiones acotadas. ¿Sí? ¿Está bien todo? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, No, ahora, yo en la ida en la cadena de a la cadena de igual, desigualdades. Aquí, ¿no? otra vez. Sí, voy a repetirlo. Es Claro que que, sí. bueno, Ah, me dime. perdí desde que lo del valor absoluto de xn, Valor absoluto de xn. menor o igual a m. O sea, aquí. Ajá, sí. Ah, ok, ¿Por qué? mira. Ah, dime. ¿Por qué? Ok, No ok. sé por qué. Mira, tenemos que ver esto, ¿no? Esto lo tenemos que mostrar. Todavía no lo sabemos. Aquí, si veamos que para todo n natural, valor absoluto de xn es menor o igual a m. La m que propusimos fue este número, el máximo entre el valor absoluto de alfa y el valor absoluto de beta, ¿sí? Se supone este es el máximo, ajá. Como es el máximo, pues tiene que ser más grande que valor absoluto de alfa y tiene que ser más grande que valor absoluto de beta, ¿verdad? Que es justo lo que estamos diciendo aquí. Aquí, por definición, sabemos que valor absoluto de alfa es menor o igual a m y valor absoluto de beta es menor o igual a m. Es más, aquí a lo mejor faltaría agregar que por definición de máximo, ¿no? Déjame lo pongo. Por definición de máximo, sabemos que pasa esto y pasa esto de acá. Y ahora, de estas dos desigualdades, la primera desigualdad, déjala igual. Aquí está. Déjala como está. Pero la segunda desigualdad, lo que le vamos a hacer es multiplicarlo en menos. En ambos lados de la desigualdad se termina invirtiendo, ¿verdad? Y nos termina quedando esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Esto y esto. Para poder concluir, fíjate. Para cada n en los naturales se tiene lo siguiente. Ahí viene una cadena de desigualdades. Gato, ¿quién es? Gato es esto, gato es esta desigualdad de aquí. Simplemente la estoy volviendo a escribir. ¿Sí? Ahora, la beta y la alfa, ¿cómo son? Beta es menor o igual que 0 y alfa es mayor o igual que 0. ¿Cómo es el valor absoluto de alfa? Es alfa. ¿Cómo es el valor absoluto de beta? Es menos beta. ¿Por qué es menos beta? Por la definición de valor absoluto, como beta es menor o igual que 0, su valor absoluto es menos beta, ¿sí? Y eso es lo que estamos ocupando esto último que dije, esto que estoy metiendo en un circulito, es justo lo que estamos ocupando aquí. Valor absoluto de beta es menos valor absoluto de beta.
Perdón, valor absoluto de beta es menos beta, ¿sí? Pero ya como tenemos aquí un menos, estamos cargando con un menos, lo tenemos que poner aquí. Y entonces tenemos un menos que ya estamos cargando desde antes. Y el valor absoluto nos dio otro menos. Entonces nos terminó quedando menos beta. Leyes de los signos, eso es beta. Beta se supone queda por debajo de todos los términos de la sucesión. Entonces beta es menor o igual a xn. Xn queda por debajo de alfa. Ajá, porque alfa es la cota superior. Es una cota superior. Alfa, recuerda que su valor absoluto, el valor absoluto de alfa es el mismo, porque alfa es mayor o igual que 0. Entonces, por eso es que se da esta igualdad. Y aquí simplemente pusimos la desigualdad asterisco, que es esta de aquí. Y ahora nos quedamos con el principio, el final y lo de en medio de esta cadena de desigualdades. ¿Y qué terminamos mostrando? Que para cada n, menos m es menor o igual a xn menor o igual a m. Pero aquí usamos este resultado de valor absoluto. Voy a subir este. Que el valor absoluto de un número es menor o igual a r, si solo si menos r menor o igual a menor o igual a r. Ocupamos ese resultado para concluir que como menos m es menor o igual a xn menor o igual a m, debe suceder que el valor absoluto de xn es menor o igual a m. Y ahí se acaba la ida. ¿Sí me entiendes, Diego? ¿Cómo lo ves? ¿O hay dudas? Tú dime. No, ya está bien. Sí. Perfecto. Vale. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno, bajamos. Y vienen 4 ejercicios para ustedes. Ojalá y los hagan. Ahí van, fíjense. Primer ejercicio. El primer ejercicio dice que demuestres que una sucesión está acotada superiormente si y solo si existe alfa real, tal que para todo n natural, xn es menor o igual a alfa. Uno podría pensar, pero esa es la definición de ser sucesión acotada superiormente. No, nosotros definimos acotada superiormente de esta forma. Una sucesión xn está acotada superiormente si solo si existe una alfa mayor o igual que 0, tal que para todo n natural, xn es menor o igual a alfa. Estamos exigiendo que la alfa sea mayor o igual que 0. Y este ejercicio lo que dice es que sí lo puedes exigir, pero no le quitas generalidad a la definición. Es equivalente a que pidas un alfa real, el que sea negativo, positivo, lo que sea, tal que quede por encima de todos los términos de la sucesión. ¿Okay? Eso es lo que tienen que probar. Que esto es equivalente a nuestra definición de estar acotado superiormente. Algo similar pasa con las sucesiones acotadas inferiormente. Demuestra que xn con n igual a 1 hasta infinito está acotada inferiormente si solo si existe un beta real, no necesariamente menor o igual que 0, tal que para cada n natural, beta es menor o igual a xn. Y otra vez uno podría pensar, esta es la definición de sucesión acotada inferiormente. No, nosotros definimos acotada inferiormente de esta forma. Existe un beta menor o igual que 0, tal que para todo n natural, beta es menor o igual a xn. Estamos pidiendo que la beta sea menor o igual que 0. Y aquí estamos diciendo que no importa si es menor o igual que 0, mayor o igual que 0. Lo importante es que sea un real que quede por debajo de todos los términos de la sucesión. ¿Sí? Y por último, ejercicio 3. No, faltan otros 2. Ejercicio 3. Demostrar que esta sucesión, la sucesión en el cuadrado, es una sucesión estrictamente creciente, pero no está acotada superiormente. ¿Sí? O sea, es un ejercicio como los que hicimos, pero aquí el detalle es que esta no está acotada superiormente. Y el ejercicio 4 pide que demuestres que menos 1 a la n, con n igual a 1 hasta infinito, es una sucesión que está acotada. ¿Sí? Nada más acotada. Y bueno, esto ustedes háganlo. Queda como un ejercicio. Todavía tenemos 10 minutos y en esos 10 minutos vamos a ver operatividad con sucesiones.
Vamos a ver esto de aquí, cómo se opera con las sucesiones. Que realmente esto es, operar con sucesiones es muy, muy sencillo. Sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, es muy sencillo. Hay detallitos, pero todo en general es muy simple en la parte operativa. Ahí van las definiciones. Operatividad con sucesiones. Vamos a dar esta definición. Vamos a tomar dos sucesiones. Tengo la sucesión xn y la sucesión yn, dos sucesiones de números reales. Sea lambda un número real. Definimos, y ahí van algunas definiciones, inciso A, definimos la suma de sucesiones como la suma entrada a entrada. O sea, tenemos la sucesión xn, con n igual a 1 hasta infinito. Tenemos la sucesión yn, con n igual a 1 hasta infinito. ¿Cómo vamos a sumar esas dos sucesiones? Las vamos a sumar, por decirlo de alguna manera, entrada a entrada. Sumo a x1 con y1, sumo a x2 con y2, sumo a xn con yn, y eso nos arroja esta sucesión. Esa es la suma de sucesiones. Sumas entrada a entrada. Enésimo término en la sucesión xn con enésimo término en la sucesión yn. Lo sumas entrada a entrada. ¿Sí? ¿Cómo multiplicas una constante real a una sucesión? Lo definimos de la siguiente manera. Lambda por la sucesión xn lo definimos como la sucesión lambda xn. ¿Sí? O sea, a cada término de la sucesión le multiplicas la lambda. Y eso te arroja esta sucesión, la sucesión lambda xn, con n igual a 1 hasta infinito. Esta es la multiplicación de un real con una sucesión. ¿Cómo se define el producto de dos sucesiones? Tienes la sucesión xn y la quieres multiplicar con la sucesión yn. Otra vez, entrada a entrada. Multiplicas a x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3, xn por yn, y eso te arroja esta sucesión, la sucesión xn por yn con n igual a 1 hasta infinito, producto de sucesiones. Y aquí viene un paso, un detalle importante. Para que este cociente, para que un cociente en general esté bien definido, ¿qué se le tiene que pedir al denominador? Que sea distinto de 0, ¿verdad? Entonces, para que todos estos números, todos estos cocientes estén bien definidos, ¿qué tenemos que pedirle? Que todos los yn sean distintos de 0 para cada n natural. Entonces, vamos a exigir lo siguiente. Si yn es distinto de 0 para cada n natural, definimos el cociente de sucesiones, el xn con n igual a infinito entre yn con n igual a 1 hasta infinito, lo definimos como xn, como la sucesión xn entre yn con n igual a 1 hasta infinito. Este es el cociente de sucesiones, ¿sí? Entonces, pues realmente operar con las sucesiones es bastante sencillo. Es muy, muy simple, muy fácil de manejarlas, y vamos a hacer un ejemplo de cómo se opera con las sucesiones, cómo se suman, cómo se multiplican, cómo se le multiplica un escalar, cómo se dividen, ¿sí? Si hay alguna duda, me dicen, por favor, ¿va? Yo tengo una duda, profe. Mande. Es que con Chris habíamos visto igual operaciones entre funciones, ¿no? Ajá. Pero con él habíamos visto que el dominio creo que era lo que cambiaba, ¿no? Bueno, le afectaba en algunas cosas. Claro, por supuesto. O sea, aquí tenemos dominio los naturales, ¿no? Exactamente. Entonces yo me acuerdo que, bueno, tengo que repasar, pero me acuerdo que en algunas se interseccionaba, ¿no? El dominio de ambas. Exacto, perfecto. Lo que dices es correcto. Mira, vale la pena, de hecho, platicarles un poquito de eso. Sí. Porque todo esto, toda esta teoría de sucesiones está metida, toda esta parte algebraica, está metida en la teoría de funciones en general. Funciones de un dominio de subconjunto de RNR. Miren, lo que vieron con Cristian fue esto. Si tú tienes dos funciones de un dominio A, subconjunto de RNR, y tienes una función G de un dominio B, subconjunto de RNR,
pues a uno le gustaría sumar a esas dos funciones. Le gustaría multiplicarlas, hacer cocientes. ¿Por qué? Porque así podemos construir más y más funciones, ¿no? Nuestra bolsita de funciones se hace más extensa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo las vamos a sumar? ¿Cómo defino f más g? Pues a lo mejor a alguien se le ocurre así. Definimos a f más g evaluado en x como f de x más g de x. ¿Cómo definimos a f por g de x? Pues lo definimos como multiplicar lo que valga fx con lo que valga f de x con lo que valga g de x, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Vamos a hacer un dibujito. Que los dominios no tienen por qué ser iguales. El dominio de G y el dominio de F no tienen por qué ser iguales. A lo mejor aquí tenemos el dominio de este es A y aquí tenemos a B. Aquí tenemos a la gráfica de F, por ejemplo. Es la gráfica de F. Y por acá tenemos a la gráfica de la G, ¿no? Digamos, si yo me tomo un punto X aquí, yo sé qué significa f de x. Pero fíjate que x, así como lo tomé, no está en B. Ajá. Entonces, no sabemos qué significa g de x. ¿Por qué? Porque ese punto x no está en B. Podría ocurrir eso. Tener dos funciones con dominios distintos. Y si yo me tomo un punto que está en el dominio de una, pero no en el de la otra, yo voy a saber cuánto vale la función en cierta función, una de esas dos, voy a saber cuánto vale en este punto x. Si el x está en A, pues yo sé cuánto vale f de x, así según el dibujito. Pero no sé qué significa evaluar en g de x, porque el punto x no está en el dominio de la g. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Para quitar ese tipo de problemas, para resolver el problema, lo que hace es decir, bueno, pues vamos a pararnos en la intersección de los dominios, porque ahí sí sé qué significa f de x y también ahí yo sé qué significa g de x. Ajá. Y entonces uno define la suma de funciones en la intersección de los dominios y a cada punto x le asigna f de x más g de x. Define el producto de funciones como f de x por g de x. Ajá, porque lo que quieres es que f de x y g de x tengan sentido. Ambos números tengan sentido. ¿Dónde van a tener sentido ambos? En la intersección de los dominios, ¿sí? Pero en el tema de sucesiones, fíjate que todas las sucesiones, ¿cuál es su dominio? Cualquier sucesión, ¿qué dominio tiene? Los naturales, ¿sí? Entonces, las sucesiones tienen por dominio, por ejemplo, esta sucesión tiene por dominio los naturales. Esta tiene por dominio los naturales. Efectivamente, aquí tendríamos que intersectar los dominios, pero lo estamos haciendo en el fondo. Intersectamos a los naturales con los naturales, pues nos quedó el mismo dominio, el dominio de los naturales. Tienen dominio común todas las sucesiones. Todas van de los naturales en los reales. La intersección de los dominios sigue siendo el conjunto de los números naturales. No sé si me di a entender. Aquí, como tienen el dominio común, en el caso de sucesiones tienen dominio común, la intersección nos vuelve a dar el conjunto de los naturales, como dominio. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Quien preguntó eso, ¿sí entendió? Sí, o sea, al final se termina haciendo esta intersección, ¿no? Exactamente. Al final sí se hace esa intersección, pero obtenemos al conjunto de los naturales, efectivamente. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Bajo. Y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se suma sucesiones, se les multiplica una constante, producto de sucesiones, cociente de sucesiones. Y el otro ejemplo, ustedes lo checan, ¿va? Aquí está. Es muy sencillo, la verdad, esta parte. Bien, vean. Tenemos la sucesión xn definida como la 1 entre n al cuadrado. Y definimos a yn como la sucesión n cuadrada más 1. Pregunta,
¿quién va a ser la suma de estas dos sucesiones? Pues se suma entrada, entrada. Tomas el enésimo término en la primera sucesión, tomamos el enésimo término en la segunda sucesión y nos va a quedar 1 entre n al cuadrado más n cuadrada más 1. Y esta es nuestra nueva sucesión, la sucesión suma. Tomemos lambda igual a 7, solo para ejemplificar. 7 veces esta sucesión, ¿cuánto vale? Por definición, multiplicas el 7 en cada entrada. Tomas a 1 entre n al cuadrado y le multiplicas 7, nos queda 7 entre n cuadrada y entonces obtenemos la sucesión 7 entre n al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se multiplican esas dos sucesiones? Tenemos la sucesión 1 entre n al cuadrado multiplicándose con n cuadrada más 1. Entrada, entrada, nuevamente. Tomamos n cuadrada más 1 y se lo multiplicamos a 1 entre n al cuadrado. Nos queda n cuadrada más 1 entre n cuadrada y obtenemos la sucesión n cuadrada más 1 entre n cuadrada con n igual a 1 hasta infinito. ¿Cómo se dividen? Pues se dividen de esta forma. Tienes a 1 entre n cuadrada con n igual a 1 hasta infinito. Y lo vas a dividir con la sucesión n cuadrada más 1. Fíjate que n cuadrada más 1 siempre es distinto de 0. ¿Sí? Entonces está bien hacer esta división. Eso siempre es distinto de 0 para cada n natural. ¿Cómo se hace el cociente de sucesiones? Pues nos queda 1 entre n cuadrada más 1. Podemos simplificar y nos queda 1 entre n cuadrada por n cuadrada más 1. Queda esto. ¿Sí? Y así es como se hace la suma, el producto, el cociente de sucesiones, que son las operaciones con las cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, pero esto ustedes chequenlo, en las notas lo voy a subir. Y bueno, aquí todavía no hay nada, no he preparado ahí todavía nada, pero lo que sigue es ver teoremas que involucran todos estos conceptos que definimos de sucesión acotada, creciente, decreciente, no decreciente, y la operatividad de las sucesiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si sumas dos sucesiones estrictamente crecientes? O dos sucesiones estrictamente decrecientes. O dos sucesiones acotadas superiormente, acotadas inferiormente. ¿Qué pasa cuando las multiplicas? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vemos subsucesiones, que es una subsucesión, y pasamos a introducir el concepto de límite. ¿Ok? Entonces, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Cualquier duda, díganme. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, profe.